Activistas por la diversidad sexual aquí en Puebla presentaron dos impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del Instituto Electoral del Estado de Puebla y del Tribunal Electoral del Estado por la insuficiencia de las acciones afirmativas presentadas para este proceso electoral 2024 que deberían, a través de esas acciones, incluir a las poblaciones LGBT en las candidaturas de los partidos políticos. Sin embargo, estas acciones, de acuerdo con este par de impugnaciones, pues son insuficientes. Y para hablarnos precisamente de ellas, le agradecemos mucho al activista Tus Fernández, que se encuentre hoy en el estudio de Contigo Puebla. Es uno precisamente de los impugnantes. Y pues para empezar, Tus, especialmente para el auditorio que no está pues muy familiarizado con este término de acciones afirmativas, empezando por el hecho de que los partidos políticos pues están obligados también por ley a ser incluyentes, inclusivos, tanto para mujeres como para poblaciones que han sido consideradas a lo largo del tiempo como vulnerables, para que entonces pues tengan mayor representatividad política y así por supuesto mayor injerencia en la toma de decisiones. Tú tal parece que con esta insuficiencia de acciones afirmativas les dejan, se le queda a las poblaciones LGBT un margen escaso, mínimo, pírrico, podría yo decir, sobre, pues, el porcentaje de candidaturas a las cuales se podría acceder. Bienvenido. Gracias, querido Luis, mi hermanito del alma. Pues sí, yo la verdad es que estoy muy sonriente, pero no es gracioso. No, no, No no, es no. absolutamente nada gracioso lo que está ocurriendo. Hay que recordar un poco que esta lucha viene desde el pasado proceso electoral de 2021, Ujú. que por lo menos aquí en Puebla, bueno, es previa a nivel federal, pero aquí en Puebla empezamos a solicitarla a partir de 2021. En el proceso electoral de ese año, algunos activistas, pues acudimos al IE y presentamos oficios para solicitar que, en congruencia con las acciones afirmativas que se habían aprobado en el INE, Ujú. se otorgaran también las mismas garantías para la población LGBTI en pues, los comicios locales. Eso querría decir que las presidencias municipales, las regidurías, las sindicaturas y las diputaciones locales, pues tuvieran estas mismas cuotas, cosa que no ocurrió en 2021. Lo que pasó fue que nos dijeron, ya no da tiempo. Ujú. Esa fue una primera respuesta. La primera respuesta fue, ya no da tiempo, ¿no? Pero ustedes son como todas y todos los ciudadanos y tienen sus derechos garantizados. Pero, o sea, sí, pero no. O sea, Sí, sí pero no. tenemos el derecho a votar, pero no teníamos todavía como este derecho o esta cuota para que se nos incluyera en los cargos de elección popular. Luego vino un segundo momento muy, muy, muy cerquita ya de las elecciones, donde pues asignaron acciones afirmativas, pero metieron a todos los grupos vulnerables dentro de las acciones afirmativas. Entonces, lo que podían hacer los partidos era postular o jóvenes o migrantes o pueblos originarios o LGBT, o sea, la que eligieras. Ujú. No había una cuota específica para cada grupo. Entonces, pues eso tampoco funcionaba porque no garantizaba la representatividad de ningún grupo vulnerable. Y bueno, finalmente ahí nos quedamos en 2021, no tuvimos oportunidad ya de movernos hasta este nuevo proceso electoral que empezamos a nivel nacional. También es una articulación que hemos hecho a nivel nacional en varios estados de la República, donde estamos solicitando nuevamente a las autoridades locales que garanticen las acciones afirmativas. Ahí hay dos cosas. La primera es que el Congreso estaba obligado a legislar las acciones afirmativas y el Ujú. Congreso no lo hizo, está en omisión. Ujú. Al no hacerlo el Congreso, tenemos que recurrir a la autoridad electoral. Y entonces la autoridad electoral lo que hace es, ante la omisión del Congreso, atraer esa facultad Ujú. y pues asignar esta cuota. El problema es que cuando lo hace, pues se queda muy corta, ¿no? Sí se hizo una consulta, sí trabajamos, sí estuvimos, incluso yo fui a dar una ponencia de magistrade poco antes Lo de, siento. de Ujú. por ahí de septiembre, una cosa así, agosto, septiembre, también dio una ponencia sobre las acciones afirmativas y los derechos político-electorales aquí
el Instituto Electoral de Puebla. Ujú. O sea, sí se trabajó el tema, pero al final de cuentas, lo que resulta es que asignan una sola acción afirmativa por diputaciones, que quiere decir que vía plurinominal Ujú. le están pidiendo a los partidos que asignen una diputación, una candidatura, porque no es una Sí, es diputación, una es una candidatura. candidatura plurinominal que tiene que estar eh, dentro de las primeras 8 posiciones. Ujú. Ahora, aquí hay un asunto. El pasado proceso electoral entraron solo 6 plurinominales, lo que quiere decir que si te colocan en el número 8, No no vas a entras, entrar, no no hay manera entras. de que entres. O sea, es un volado, es un sorteo, sí depende mucho de la votación, pero muy probablemente no vas a entrar. Ajá. Entonces, básicamente, no sirve de nada esta acción afirmativa para las diputaciones. Y en el caso de las alcaldías, eh, una sola para Si está 217 17. municipios, ¿no? Y los 217 municipios no solo son las presidencias, o sea, son presidencias, regidurías y Regidurías. sindicaturas. Ujú. Entonces, hay en total 2.286 cargos de elección popular en juego. Y lo que hace el Instituto Estatal Electoral es darnos el 0.08% de esas posibilidades de acceder a un cargo de elección popular. Es decir, no está garantizando el acceso al cargo de elección popular. Lo único que se está garantizando es la postulación, pero la postulación no significa nada, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. La postulación en todo caso es un mero trámite. ajá, Ujú. de todos modos ya lo podíamos hacer, ¿no? Exactamente. Sí nos podíamos Exactamente. postular. Sí, pues son tus, con permiso, ahora sí que son tus derechos político-electorales como ciudadano mexicano, ciudadana, ciudadano, que a final de cuentas tienes el derecho de votar y ser votado. Pero estamos hablando, tú resumiendo, de 41 diputaciones locales que se van a poner en juego este 2024, este 2 de junio, solamente una para poblaciones LGBT por la Ujú, vía plurinominal. ujú. Y si te colocan en el número 8 de esa lista de plurinominales, No, ya no entraste. Y si hablamos de los 217 municipios que perdón, cada presidente municipal va con una planilla o presidenta, perdón, y a final de cuentas, pues estamos hablando de planillas de entre 6 y 8 regidores junto con él. Entonces estamos hablando, pues multipliquen 217 por 6 o por 8. Estamos hablando de miles de puestos de elección popular que se están poniendo en juego este 2024 y prácticamente están dando un porcentaje de 0.08% para las poblaciones LGBTIQ+. A final de cuentas, esto suena pues a una burla, desde mi punto de vista. Digo, es mi muy humilde opinión. Y a lo mejor no gusta mucho esto de las cuotas de género, pero dada la historia de la democracia mexicana, por así decirlo, han sido efectivas. Ahorita Sí, tenemos, claro. ahorita tenemos a 2 mujeres candidatas a la presidencia, pero si estamos pensando en hace 20 años que se empezaron a establecer las cuotas de género para candidatas mujeres, imagínense qué hubiera sido si no hubiesen existido. En este caso, hablando de las poblaciones LGBT, hay que exigirlas, ¿no? Pues hay que exigirlas, pero además hay que exigir que cumplan con determinados criterios, ¿no? Porque Ujú, además, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, ujú, se designa una y dice en cualquiera de los municipios, es decir, ni siquiera contemplan que sea como representativo digamos, en proporción a la población, ujú. ¿no? O sea, que fuera, por ejemplo, Puebla, que es el que más Más densidad población. poblacional Ujú. tiene, ¿no? O que fuera por competitividad, es decir, que no sé, a lo mejor Tehuacán es un bloque más competitivo y entonces que tengan que designarla en ese bloque de competitividad. No, nada, es como una, la que sea, la que quieran. Échense un volado, es más, y a ver cuál sale, o pongan el dedo en el mapa así con los ojos cerrados, De Team a Marino, ver, sí, a ver de cuál les Team sale. Marino no tengo. Entonces no funciona así. Ajá. Y pues a eso, a eso viene que tengamos que impugnar nuevamente. Ya lo habíamos hecho en una primera ocasión por considerarlas insuficientes y la respuesta del tribunal, que me parece además súper absurda, y hay que decir lo que dice el tribunal. El tribunal dice no te puedo dar más porque si te doy más, dejo en desventaja al resto de los grupos vulnerables.
pues ponnos en las mismas condiciones, Pues ¿no? O sea, pues además esta es tu chamba, si ya trajiste la facultad, pues entonces ordénalo, ¿no? Esa es una. La otra dice, sí, ahí dice que las acciones afirmativas te pueden colocar en el número 8, pero los partidos pueden elegir colocarte en el 4 si quieren. No, no, o sea, no lo van a elegir porque por eso es una acción afirmativa, porque no ha habido voluntad de los partidos exactamente, políticos y exacto. por eso tenemos que recurrir a las acciones afirmativas para que se les obligue a hacer lo que no han querido hacer, como no lo quisieron hacer con la paridad y se tuvo que obligar Exacto. por la vía judicial, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no podemos estar esperando a la voluntad de los partidos, porque lo único que han demostrado los partidos es que no tienen La esta voluntad. voluntad. Y la otra es que dice, bueno, en todo caso es facultad de los partidos y como vayan a pelearse ustedes con ellos, ¿no? Entre grupos vulnerables, lo que hace es justamente como crear este Conflicto, sí. conflicto entre Confrontación. grupos vulnerables, así como pues peleense entre ustedes, pueblos originarios, jóvenes migrantes LGBTI, este, y vayan a pelearlo con los partidos. Entonces, evidentemente, eh, o Los sea, no ponen. solo resulta absurdo, o sea, resulta absurdo, pero además resulta irresponsable de parte de una autoridad electoral y pues, a todas luces sigue sin ser una acción afirmativa, sino simplemente hasta el momento una simulación. Una simulación. Y bien lo dices tú, porque a final de cuentas, si están protegiendo, o más bien están combatiendo el estado de vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, al confrontar a estos grupos sociales entre sí para que entonces definan posibles candidaturas. Y no solamente la confrontación entre las asociaciones civiles, organizaciones, sino que además estas a su vez tienen que pelearse con los partidos políticos, te ponen en una situación de doble, triple, cuádruple vulnerabilidad. Es una revictimización. Revictimización, exactamente. Y como bien dices, es una simulación. Y además, no solamente la simulación de las instituciones electorales, del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral Estatal, sino que además los partidos políticos, aunque tengan esa chance de las acciones afirmativas y tengan contemplada alguna candidatura LGBTIQ+, no garantizan que se la vayan a entregar a una persona LGBTIQ+. Sí, sí. Porque eso también, mi querido Tus, ha ocurrido en otros procesos electorales donde a hombres cisgénero, heterosexuales, que dicen, soy mujer transexual, dices tú, pero ¿de dónde, mi manito? O sea, ¿cómo? O sea, no, ¿cuándo transicionaste? ¿En qué momento? Y eso es una doble burla. Eso incluso me parece, Tus, que abona mucho al discurso de odio en contra de las poblaciones LGBT, porque entonces los llevas al punto de la mofa, de lo absurdo, como decías tú. Sí, y bueno, en cada proceso electoral, Ujú, nos van ocurriendo estas situaciones, ¿no? Como dices, no es nuevo, ya han usurpado las cuotas, ujú. se han usurpado todas las cuotas. Además, ese es otro punto que deberíamos, pues, analizar, porque desde que existen acciones afirmativas se han inventado las trampas para las acciones afirmativas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, cuando empezó lo de la paridad de género, surgieron las Juanitas, ¿no? Que entonces obligaban a las mujeres a postularse para renunciar, para dejarle el cargo a un hombre. Ha ocurrido con los pueblos originarios. Entonces va a seguir ocurriendo. Es absurdo, justamente, como seguir bajo la misma lógica y no modificar las acciones afirmativas para impedir que estas usurpaciones lleguen. Conforme van surgiendo acciones afirmativas, o sea, si son de pueblos originarios, de repente aparecen nuevos indígenas, ¿no? Nuevos indígenas blancos, Sí, este, sí, 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 porque así ha sido. sí, lamentable, sí. Este, Ujú. y ya no me acuerdo en qué estado fue, que de repente hombres ya eran transexuales, ¿no? Mujeres Ajá. trans, que me parece que fue en Jalisco. Aquí en Este, Tlaxcala también, si mal no recuerdo. Ujú, ujú, que se registraron como trans, ujú. a veces incluso sin saber, porque el partido los registró, sin preguntarles y nada más utilizó la cuota. Pero hay quienes también han abusado de manera muy cínica de la acción y se han registrado
por una cuota que no les corresponde. Y existen, en Puebla existen, las están usurpando. No sabemos quiénes son, porque además, o sí sabemos quiénes son, pues, pero tuvieron la precaución de proteger sus datos, porque se podía hacer en el pasado proceso electoral que accedieras a una cuota, pero no lo revelaras por protección de datos personales. Eso ya no se va a poder hacer en este proceso electoral, afortunadamente. Pero lo que pasa es que de repente surgen hombres y mujeres que neo-LGBTs que acaban de descubrir que son LGBTI, ¿no? Y que el principio de autoadscripción te permite decir, pues yo soy y así me Sí, identifico y sí. no lo puedes cuestionar. Pero pues entonces hay que hacer como un llamado a la ética y a la moral de las personas que se van a registrar. Por supuesto, eh, creo que otra herramienta que tenemos los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes es el poder pedir que rindan cuentas, ¿no? Porque las personas que vayan a ocupar estas cuotas tendrían que estar registrando sus acciones y sus agendas dentro de una plataforma que esté alineada con una agenda LGBTI y que entonces tú puedas darle seguimiento Ujú. para ver si efectivamente están cumpliendo con la agenda y si efectivamente están realizando acciones, porque hasta ahora quienes usurparon las cuotas, por supuesto que no llevaron ningún tema LGBTI a ninguna tribuna, ¿no? Entonces sí es muy complicado, pero además, efectivamente, la autoridad electoral lo hace todavía más complicado porque no nos permite el acceso, ¿no? O sea, porque nos limita y nos manda al 0.08%. Lo que se estaba solicitando era que fuera mínimo el 5%, porque las personas LGBTI en México aproximadamente somos el 5% de la De la población. población. Algunos En dicen que Puebla, 10. Ujú. ujú, en Puebla, sí, la encuesta debe tener ahí un poco de sesgo por quienes tuvieron acceso a responderla, Exacto. pero ¿qué va del 5% al Cero. 0.08%? Son 2.262 cargos los que se están jugando, ¿no? 2000. 2.262 y de esos solo dos nos van a quedar ahí 2.200 todavía pendientes, ¿no? Este, y la otra es Puebla es el sexto lugar a nivel nacional en población LGBTI. Mira, Entonces también deberíamos, pues, haber considerado ese punto y creo que las autoridades electorales tuvieron suficiente tiempo. Fueron 3 años entre el proceso electoral anterior y este proceso electoral, como para haber considerado todas esas, pues todos esos puntos, ¿no? mira, a final de cuentas, mi querido Tus, pues vamos, seguimos viendo pues esta posición machista patriarcal ante la apertura de más espacios públicos, políticos para las poblaciones LGBTIQ, de más espacios de elección popular. Y hay un llamado a los partidos para que, a los partidos y a las instituciones electorales que van junto con pegado. Porque a final de cuentas, menospreciar a las poblaciones LGBT, a pesar de los números que tú nos pone aquí, es en realidad una enorme miopía político-electoral. Digo, a lo mejor nos hemos estado riendo tú y yo, y bien decía que somos sonrientes, mi amigo, mi hermanito y yo, pero a final de cuentas esto nos llama al absurdo, y de tal tamaño es el absurdo que acabamos de ver un fenómeno en la televisión, de una televisora que ya casi no tenía televidentes, y una mujer transexual tuvo más votos que el PRI. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, una mujer transexual, Wendy Guevara, tuvo más votos que la intención de votos que tienen algunos partidos políticos. Entonces, usted realmente tiene una miopía muy pequeña, es su patriarcado, su machismo, lo que realmente está hablando por ustedes al negar, y especialmente un menosprecio a los grupos vulnerables al ponernos a pelear entre ellos por las candidaturas. Sin duda alguna, mi querido Tus, vamos a tener que estar hablando mucho de esto, vamos a tener que estarlo revisando en este proceso electoral, pues para que quienes usurpen, si es el caso, entonces tengan por lo menos en su conciencia de que va a haber grupos, activistas, medios de comunicación que les van a estar exigiendo respuestas respecto a su candidatura por acción afirmativa en representación de las poblaciones LGBTIQ. Lo vamos a Sí, estar viendo, mi querido Tus. fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque como lo decía yo al principio, esto ya es una articulación a nivel nacional. Ujú. Entonces, que quienes usurpen estas cuotas
tengan la certeza de que vamos a estar a nivel nacional monitoreando, o sea, monitoreando sus acciones, pero no solo monitoreando sus acciones, exhibiendo también cuando no pertenecen a estas poblaciones, porque pues ya no, ya estuvo, Ya estuvo, ya no estuvo. se hagan, no se hagan. Fíjate qué chistoso, porque fíjate, o sea, se afirman LGBTIQ, pero en realidad no lo son. Fíjate nada más. Qué curioso, ¿no? Qué O sea, absurdo, de al verdad. final de cuentas sí logramos conquistar el mundo, ¿no? O sea, Cerebro. sí, se preocupaban mucho de que íbamos a, Tanto que hasta los tanto convertimos. que los convertimos, ¿no? Bienvenides. Bienvenidos, amigues, que les vamos a estar checando si llegan a un cargo popular a través de estas acciones afirmativas. Tus, muchísimas gracias, amigo, muchísimas gracias, hermano, y muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en X y en Dailymotion. Están nuestros canales. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. Gustavo Barrientos de la producción, soy Luis Fernando Soto, muchas gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.